Toda la tierra. Salían unas raíces enormes y entonces otra mujer científica había conseguido una especie de antídoto, porque esa raíz que había ideado el otro era una raíz mala, que iba a contaminar toda la tierra, iba a dejar el planeta Tierra inhabitable. Y entonces esta mujer científica también consiguió como una especie de antídoto, pero el asunto estaba que tenía que llegar donde la raíz madre de la planta, ahí en una especie en una mina donde habían hecho los experimentos, tenía que ir a la raíz madre, a la original, e inyectarle allí en la base esa especie de antídoto para que la raíz se transformara o se anulara o se neutralizara su efecto y poder salvar el planeta Tierra, ¿no? Y me recordaba lo que estamos predicando estos días, como de la misma manera nosotros tenemos que ir bien hondo en nuestras vidas, bien profundo a buscar las raíces que están ocultas. Ya sabéis que este es el tercer domingo que estamos hablando sobre 6 raíces que tenemos que tratar de descubrir en nuestra vida si están presentes, porque son raíces altamente dañinas, son raíces que nos impiden el crecimiento espiritual. Hablamos el primer día de la raíz de idolatría. Hablamos el segundo día de una raíz doble que era la rebeldía y el rechazo. Factor para la esquizofrenia o la mente dividida o el doble pensamiento que nos hace ser inconstantes. Y hoy vamos a hablar de la raíz de ocultismo. Raíz de ocultismo. El problema, como venimos diciendo, de las raíces es que no se ven fácilmente. Y lo más usual que un cristiano responde ante estos temas es: yo no tengo ese problema, yo no practico nada de ocultismo, no hay en mi vida ninguna mancha en ese sentido, ninguna raíz de ocultismo. Y así debería de ser, pero las raíces están por debajo de tierra, las raíces no se ven. Lo que sí podemos ver es el fruto de nuestras vidas. Y si hay un fruto malo o si hay un fruto inexistente, es decir, no hay fruto, entonces claramente podemos entender que por debajo hay algo que está afectando nuestras vidas. No lo vemos. Tenemos que orar, tenemos que escudriñar, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos muestre si realmente hay alguna de estas raíces en nuestra vida que está provocando que en lo exterior yo no sea el tipo de cristiano que debería de ser de acuerdo al modelo de la palabra de Dios, no al modelo de ninguna iglesia en concreto o al modelo que uno mismo se haya creado en su concepto. Perdón. Hay inevitablemente una necesidad de limpieza en nuestras vidas. En 2 Corintios 5, 17, algunas personas han usado este pasaje erróneamente para tratar de enseñar o de justificar una actitud pasiva frente al pecado. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? A ver, ¿estás en Cristo? ¿Ya recibiste al Señor en tu corazón? ¿Has dado un paso adelante? ¿Le dijiste a Jesús: gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados? Te felicito. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Di conmigo: nueva criatura. Pero eso significa que no sé, que ya no somos tentados, que ya vamos flotando por el aire, en plan entes espirituales. ¿Eso significa algo de eso? ¿Alguno ha dejado de experimentar tentaciones, luchas? No, ¿verdad? Es decir, que soy una nueva criatura, tengo mi destino asegurado con el Señor, pero aquí seguimos y aquí estamos y tenemos que seguir haciendo cosas en nuestra vida. Dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Perdón por la tos esta que me tiene todavía molestando. Y entonces algunos piensan que como todas las cosas son hechas nuevas, yo ya no tengo que
confesar pecados antiguos, yo ya no tengo que preocuparme por nada de lo que hice en el pasado, porque ya Dios lo ha hecho todo nuevo. Ya Dios lo ha hecho todo y yo no tengo que hacer nada. Cuando hablemos de que Dios lo ha hecho todo, vamos a hablar en términos solamente de salvación. Es decir, Dios ha hecho todo en cuanto a nuestra salvación. No tengo yo que añadir nada a la obra de Cristo en la cruz. Pero en lo que se refiere a mi vida, a mi comunión con el Señor, a la santidad, a la limpieza, yo tengo que trabajar diariamente y tengo que tomarme muy en serio la cuestión de la limpieza. No es automático cuando yo recibo a Cristo que todas las consecuencias de mi pecado antiguo son quitadas. Son quitadas en cuanto a culpabilidad delante de Dios. Todos mis pecados, desde que tengo uso de razón, el día que yo recibo a Cristo y le acepto como mi Señor y Salvador, delante de Dios esos pecados ya no me hacen culpable. En ese sentido, soy una nueva criatura. Pero las actividades, hechos y prácticas que yo haya hecho en el pasado dejan una huella, dejan un surco en mi vida, dejan una raíz. De manera que si yo no elimino esa raíz, no voy a poder crecer hasta la estatura de Cristo. Quiero insistir mucho en este concepto porque los cristianos tendemos a ser muy cómodos, tendemos a relajarnos rápidamente y a creer, o porque así nos conviene, porque no nos apetece luchar, que ya Dios lo hizo todo, que ya no tengo yo que hacer nada, apenas venir a la iglesia y poquito más. No, Señor. Yo tengo que trabajar en mi salvación, tengo que ocuparme en el nuevo rol que Dios me ha dado en la vida, en el nuevo camino que Dios me ha abierto en la vida, y yo tengo que procurar no salirme de él. Y el diablo va a intentar que yo me salga de él. El diablo va a intentar zancadillarme, va a intentar que tropiece, va a intentar que yo vuelva a lo antiguo. ¿Y cómo es posible eso? Eso es posible porque hay raíces que todavía no se han arrancado. Cuando tú cortas un árbol, si no lo arrancas de raíz, si no secas las raíces, ese árbol vuelve a dar problemas, vuelve a surgir de las cenizas. Tenemos que atacar las raíces. Di conmigo, raíces. Raíces. Eso es a lo que estamos yendo en estos domingos. Tenemos que ir a las raíces. Primera de Juan 1:9 es un versículo que muchos conocen de memoria, pero que quiero que hoy veamos con atención. Dice así: si confesamos nuestros pecados, no sé si tu Biblia dice igual que la mía, nuestros pecados, ¿verdad? ¿Dice así tu Biblia? ¿Lo puedes comprobar, por favor? Puedes tener hoy la actitud de esos cristianos que había en la ciudad de Berea, que comprobaban todo lo que les predicaban los que llegaban hasta allí y no querían ser engañados. A ver, ¿dice tu Biblia lo mismo que la mía? Dice, si confesamos nuestros pecados. Lo dice en plural, ¿verdad? ¿Sí o no? No dice si confesamos nuestro pecado, como hablando pecado como una cosa general, ¿no? Esto es como cuando el hermanito le pega un puñetazo a su otro hermano y luego le dice, perdóname si te he molestado. Si te ofendí, perdóname. No es una buena forma de pedir perdón, ¿verdad? Si yo le robo a alguien y le digo, oye, si algo te robé, perdóname. Es como diciendo, como poniendo en duda si le robé algo o si es que es él que se lo está inventando y para que me deje en paz le pido perdón así de esa manera general, ¿no? No, pero la Biblia nos enseña que yo tengo que confesar mis pecados, está en plural. Está refiriéndose a cosas concretas, a hechos puntuales. Yo tengo que confesar mis pecados y entonces Dios es fiel y justo para perdonar, ¿el qué? Nuestros pecados, uno tras otro. ¿Hasta cuántas veces te perdona el Señor? Las que haga falta, las que haga falta. 700 veces 7 o 7000 veces 7,
las que haga falta y limpiarnos de toda maldad. Entonces se requiere, para yo poder ser limpio, se requiere que yo confiese uno por uno todos mis pecados. ¡Wow! Claro, el día que uno recibe a Cristo, ay Señor, yo te pido que me perdones porque he sido malo en la vida, porque he hecho muchas cosas malas, porque una vez me emborraché, porque una vez hice no sé qué, porque una vez... Y uno se acuerda ahí apenas de una docena de pecados, de los más gordos, de los más inmediatos quizá, o de los más, de los que más huella dejaron en tu vida. Pero ahí no se acaba el proceso de confesión. Para yo poder ser limpio de toda maldad, para yo poder ir a las raíces, yo tengo que ir pecado por pecado. No puedo hacer una confesión generalista. Señor, si alguna vez yo practiqué ocultismo, perdóname. No, no vale así. La Biblia nos enseña que tenemos que ser concretos. Perdóname, hermanito, porque te robé el bolígrafo. ¿Sí? Perdóname, Dios, porque me quedé las vueltas en el supermercado y no se lo dije a la cajera. Eso es confesar nuestros pecados. Pero muchas veces caemos en la trampa de usar la fórmula general, porque somos cómodos y porque el diablo nos quiere engañar y no quiere que seamos limpios. No quiere el diablo que descubramos las raíces. Ahora, es muy sorprendente cuando tú eres tan valiente y tan fiel a la palabra de Dios que confiesas tus pecados uno por uno, tú mismo te asombras de tus pecados. Porque cuando le pones nombre y le dices al Señor, perdóname porque hoy tuve envidia de mi compañera de trabajo. La vi tan guapa con su vestido y tuve envidia. Y uno como que, wow, Señor, qué mala persona soy, qué pecador. Porque no es lo mismo eso que decir, Señor, perdóname toda envidia. ¿A que no es lo mismo? No es lo mismo. Cuando somos concretos, nos damos cuenta de la maldad de nuestra vida y entonces podemos ser limpios de esa maldad. Entonces vamos a acostumbrarnos y vamos a trabajar cuando estemos orando en nuestros devocionales, cuando estemos orando en nuestras casas, vamos a ir al grano. Vamos a ir directos a confesar nuestros pecados. Y hoy en concreto, hablando de la raíz de ocultismo, pues cuando hayamos terminado todo este repaso, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar cosas concretas, pecados concretos, puntuales, que yo pueda decir, Señor, perdóname porque aquel día fui a visitar a aquella mujer que me leyó las cartas, por ejemplo, ¿sí? Y no hagamos una oración general, porque entonces estaremos demostrando que no nos importa mucho nuestra sanidad, que no nos importa mucho la limpieza de nuestras vidas. Pero Dios ha prometido limpieza. Ahora, ¿cuál es la condición? Confesar pecado tras pecado. ¿Amén? ¿Estamos? Bueno, ahí estamos poniendo entonces el punto sobre las íes. Si tú cuestionas a Dios, quiero decirte que hay raíces en tu vida. Alguna de estas raíces que hemos nombrado antes. Alguna raíz de idolatría, de rebeldía y rechazo, de ocultismo, de amargura, de orgullo o de amor al dinero, que son las 6 raíces que vamos a estudiar en estos domingos. ¿Cuándo estoy yo cuestionando a Dios? Cuando yo tengo ganas. Por ejemplo, hay un síntoma que se repite más frecuentemente de lo que sería deseable. Y es cuando la gente dice, ay, es que ya no tengo ganas de volver a la iglesia. Eso es un síntoma claro de que hay raíces en tu vida que tienes que descubrir y cortarlas allí abajo donde están creciendo, en el origen, en la raíz del problema. Cuando tú dices, no tengo ganas de buscar a Dios, tengo ganas de hacerlo de otra manera, de hacerlo a mi manera. O sea, hay raíces. Si tú te cuestionas la palabra de Dios, ¿quién escribió la Biblia? ¿No? Cuando Dios no es el centro de tu vida, como cantábamos hoy en esta hermosa canción. Cuando Dios no es el centro de tu vida, es porque hay raíces que deben de ser extirpadas. ¿Y cuando Dios no es el centro de mi vida? Pues cuando sencillamente Dios no es la prioridad, no hay compromiso en mi vida para con Dios, ni para con la iglesia, y
A veces la excusa de los rebeldes es, bueno, pero es que Dios no es la iglesia y la iglesia no es Dios. Efectivamente, Dios no es la iglesia y la iglesia no es Dios, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que no podemos separar, como si, no, yo soy creyente, yo oro, pero yo no necesito una iglesia. Eso es falso, eso es un argumento que el diablo siembra en los corazones para aislar a la gente y sacarla del plan de Dios. La iglesia, y no lo digo solo por la CCI, el conjunto de los creyentes que hay en el planeta Tierra es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es una parte indivisible, inseparable de Dios, y Cristo es la cabeza. Entonces, la iglesia es el lugar de la presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas que componen la iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia no es un templo, tú eres el templo. Y la suma de todas estas piedras vivas es el edificio de Dios, es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú tienes pensamientos en contra de la iglesia, cuando tú tienes falta de compromiso con la iglesia, cuando tú tienes división contra la iglesia, enemistad con otra persona de la iglesia, tú tienes una raíz, alguna de las raíces, y la tienes que trabajar. Falta de sacrificio. ¿Qué es falta de sacrificio en cuanto a la iglesia? Falta de sacrificio es pereza espiritual. Pereza para ir a una célula, pereza para ir a una vigilia, pereza para ir a un domingo a la iglesia. Eso es claro síntoma de que hay raíces que yo tengo que sacar de mi vida. Y digo estas cosas que la verdad son, muchas veces nos vamos a sentir identificados con lo que yo diga aquí esta mañana, porque hay más raíces de las que pensamos. Yo te estoy dando síntomas, te estoy dando evidencias, te estoy dando frutos que no son los que debe de tener un cristiano, y que aunque tú no veas la raíz, estás viendo el fruto y por lo tanto puedes sospechar, puedes decir como un juez, hay serios indicios de que allí abajo hay una raíz como un piano que está obstaculizando tu vida. Cuando tú usas a Dios como un medio y no como el fin de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo trato de manipular, trato de alcanzar a Dios, pero para que Dios me dé cosas. Dios no es el fin. Dios no es el fin de mi amor, Dios no es el fin de mi adoración, Dios no es el fin de mi devoción, sino que Dios es un medio. Uso a Dios para lograr mis metas. Ahí tengo una evidencia clara de que tengo raíces. Cuando las emociones siguen dominando mi vida, yo tengo una raíz que tengo que sacar. Y esas emociones evidentemente me arrastran a hacer algo que a Dios no le agrada. En 3 de Juan 2 dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, si tú no tienes paz interior, si tú no tienes equilibrio, 3 de Juan 2, si tu alma no prospera y tienes salud, entonces tú tienes una falla, tú tienes una raíz, por allí abajo algo está contaminado y tienes que investigar qué es. Tienes que arrodillarte, tienes que buscar, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude para quitar esa contaminación, esa raíz en tu vida. Hay gente que tú la ves por temporadas, ¿no? Que tú la ves que parece estable, pero de repente un antiguo novio, una antigua pareja, una antigua novia, una llamada casual y ¡pum! La persona es un kamikaze. Se tira al precipicio y se vuelve al vómito, como dice la Biblia, y por un tiempo Dios queda aparcado, la iglesia queda aparcada, la fe queda en el congelador, ¿sí? ¿Y dónde está la prosperidad del alma de esa persona? No está, no tiene prosperidad. Todavía no hay una firmeza, una solidez, todavía no hay una protección para el alma, de manera que los sentimientos nos manipulan, nos engañan, nos conducen de cualquier manera.
Es clara la Biblia cuando dice que en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Y este es un principio tan poderoso, pero tan poderoso, que deberíamos de tomarlo muy en serio. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los... ¿Pone así en tu Biblia? ¿Los? ¿Sí o no? A ver, búscalo en tu Biblia. No mires a la pantalla porque esa pantalla nos puede engañar. Proverbios 28:13. Pone los confiesa. ¿Pone así o no? Quiero que te vuelvas un investigador de la Biblia. ¿Lo ves ahí? Más el que los confiesa. ¿Qué son los? Los pecados. Los pecados. Si tú tienes una actitud de tapar tu pecado, de hacer como si nada pasara, de no batallar contra el pecado, de no eliminarlo de tu vida, de no ponerle trabas, de no confesarlo y apartarse, porque es lo que dice el proverbio y es lo mismo que predicaba el Señor. El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete, yo no te condeno, no peques más. Lo mismo dice Proverbios. Es que el Señor fue educado en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús era un experto conocedor de toda la ley de Moisés y él sabía todos los proverbios, no le estaba diciendo nada nuevo a esa mujer. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, verá la bendición, verá el favor de Dios, verá la mano de Dios. Pero si yo salgo hoy de esta reunión y me voy a mi casa pensando, yo no tengo ninguna raíz en mi vida, qué atrevido este pastor que se atreve a decirme a mí que yo, no prosperarás. Ni prosperará tu alma, ni prosperará tu espíritu, ni prosperará tu vida. La mano de Dios no puede estar contigo. Tú tienes que tomar en serio, tienes que tomar conciencia de lo importante que es trabajar todas estas cosas. Entonces vamos a entrar de lleno a ver qué dice la ley de Moisés en Levítico 19:31. Porque esa ley, si Cristo no la cambió, sigue vigente. No ha cambiado ni un ápice. Y Cristo no la cambió. Ya sabéis que Cristo, el Señor Jesucristo, sí cambió algunas cosas de la ley. Pero esta en concreto no la cambió, no la tocó. Y dice Levíticos 19:31. Eso, ahí me gusta más, oír Biblias. Eso, pero no, la boca no, Biblias. Dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Yahweh, vuestro Dios, en una instrucción de Dios. No os contaminéis con ellos, no los consultéis. Tenemos el periódico en las manos, y ahí está el horóscopo. Ay, es que yo recuerdo, antes de ser cristiano yo era Virgo. A ver, Virgo. Martes, día de la suerte. Uy, el martes. Y yo me levanto el martes y estoy pensando, este es mi día. Facebook, hay un anuncio del horóscopo. Ay, a ver qué dice. Ya estás consultando el horóscopo. ¿Cuál es tu número de la suerte? Ojo con esas cosas. La Biblia es muy clara. Dios es muy claro en su mandamiento. Y acuérdate, porque lo vimos la semana pasada. Y si no lo viste la semana pasada, ahí tienes internet para recuperar la predicación y escucharla. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que no prestó atención al mandamiento. Y el mandamiento dice, no los consultes, no te contamines con ellos. O sea, es una cosa
como dice en Levítico 26, prohibida totalmente. Bueno, lo dice más adelante, ahora lo vamos a leer también. En Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Cuando tú te metes a practicar cualquier tipo de ocultismo, adivinación, tú pones a Dios en tu contra. ¿Estás oyendo bien? Tú pones a Dios en tu contra. Y tú puedes ser un hijo de Dios, pero vas a poner a Dios en tu contra. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te va a bendecir. El cielo se cierra para ti. La mano de Dios está contra ti. Dios puso a Saúl por rey, pero Saúl murió vilmente y fue quitado del trono. Perdió la unción, perdió el llamado que Dios le había hecho. ¡Qué pena! Pablo lo dice de otra manera, en una de sus cartas dice que algunos serán salvos como por fuego, como diciendo: bueno, Señor, vamos a quitarlos de en medio, porque antes de que sean una vergüenza para el cuerpo de Cristo, antes de que manchen el nombre de Dios, hay que quitarlos de en medio. Y yo estoy convencido que hay cristianos que se van antes de tiempo a estar en la presencia del Señor porque su testimonio de vida está siendo pésimo. Y acaban antes de tiempo, antes de lo que Dios tenía preparado, acaban su paso por la tierra. No pierden la salvación, pero, qué pena, no pueden cumplir con el plan que Dios tenía para ellos. Y no porque Dios fallara, sino porque ellos no hicieron lo correcto. Entonces, ahondando un poco más en todo esto, vamos a Deuteronomio 18. En tu Biblia lo encontrarás ahí en el Antiguo Pacto, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice hasta el 14, perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. No te lo ha permitido Dios. Y esto fue dicho a Israel, a la nación de Israel, pero acuérdate que tú has sido injertado en Israel. Y estas leyes son para ti también. No se nos es permitido a los cristianos ningún contacto, ninguna contaminación que tenga que ver con ocultismo, con adivinación, con brujos, con hechiceros, con horóscopos, con lecturas de manos, con control mental, con ritos, baños, velas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de prácticas que están hoy en día muy en boga, dentro incluso de lo que se conoce como nueva era, que tiene un tinte como inofensivo, pero es altamente peligroso. ¿Por qué? Pues porque la filosofía de la nueva era, el concepto de la nueva era es que todo vale, que todos los caminos te llevan a Dios, que no importa a quién adores o a quién reces, lo importante es que tú no le hagas daño a nadie, un poco en esa onda de la cultura hippie, es lo que hay en ese trasfondo. Pero Dios nos dice que o estamos con Él o estamos contra Él. Luego lo vamos a leer. No podemos poner a Dios en una especie de altar donde hay muchos dioses. No.
O estás con Dios o estás contra Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando él dijo eso, estaba diciendo, no serviré a nadie más. Las oraciones que tú le haces a Dios tienen dos caras. Si tú te consagras para Dios, estás anulando cualquier otra consagración. Si tú dices que Dios es el primero, eso quiere decir que no hay nadie más en ese lugar. Si tú le adoras a Dios, quiere decir que no puedes adorar a nadie más. Siempre hay esas dos caras de la moneda. Le das a Dios, pero eso quiere decir que excluyes a todo lo demás, a cualquier otra deidad, a cualquier otra divinidad, que por supuesto además será falsa. En Isaías 57 también tenemos una exhortación de parte de Dios. Desde el versículo 3 dice así: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos de debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. 9. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Hay serias consecuencias para todo aquel que practica y que fornica con todo lo que tenga que ver con el ocultismo y con la adivinación. Es algo prohibido para los hijos de Dios. Si tienes dudas acerca de algo que tú hayas hecho en el pasado o que puedes estar haciendo en el presente, yo te sugiero que consultes conmigo al final de la reunión. Pero hay muchas prácticas religiosas, de ocultismo, que pasan casi como pseudomedicina, casi como pseudopsicología. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, algo que está muy en la sociedad y que la gente lo ve como inofensivo. Son todas las prácticas orientales, tipo yoga, tipo meditaciones, este tipo de asuntos que a veces los encontramos en los gimnasios junto a la clase de spinning, clase de yoga. Ay, sí, yoga, qué bien, voy a ganar elasticidad. No, el yoga y todas las técnicas orientales tienen un alto componente demoníaco que va orientado a controlar tu mente y a sembrar en tu mente cosas que al diablo le interesan para destruir tu vida. Todo lo oriental trae ese sesgo y trae esa marca. O sea que mucho cuidado. El otro día alguien me preguntaba por la acupuntura, por ejemplo. La acupuntura en principio no tiene problema, pero hay gente que utiliza la acupuntura mezclada con otro tipo de cosas y ungen las agujas con no sé qué y le hacen no sé qué tipo de ritos a las agujas antes de pincharte. Entonces ya sí estamos entrando en territorio peligroso. Curanderos. No, pero este curandero no hace nada, este solo me da unos potingues, Ojo con eso, ojo con eso. Todo tipo de prácticas de adivinación y de ocultismo cierran los cielos en nuestra vida y son causa de que muchos cristianos andan en vaivenes emocionales, en montaña rusa espiritual, siempre cansados, siempre decaídos, siempre sin ganas de orar, siempre sin ganas de esforzarse para Dios, siempre sin ganas de adquirir un compromiso más fuerte. Y no podemos ir a lo exterior, hay que ir abajo. Y uno tiene que tomarse en serio, limpiar estas cosas en su vida.
Juan 16:13 nos habla de que es el Espíritu Santo el que va a guiarnos a toda la verdad. Cuando yo tengo prácticas con el mundo del ocultismo, estoy teniendo prácticas con entes espirituales de las tinieblas. No me van a guiar a la verdad, me van a guiar a la mentira. Ahora, recuerda siempre que la estrategia del diablo es disfrazarse, es manipular la verdad de manera que te presenta una mentira con tintes de verdad, con tintes para que tú te la creas. El diablo es un experto falsificador. ¿Y a qué se dedica el diablo a falsificar? A todo lo original de Dios. Entonces, cuando tú entras en contacto con el mundo del ocultismo, con cualquiera de estas prácticas que hemos citado, tú estás entrando a ser guiado. Hay espíritus guías que no te van a guiar a la verdad como el Espíritu Santo, sino que te van a guiar a mentiras. Y a lo mejor hoy no lo notas, pero mañana, cuando ya has avanzado en ese camino desviado, te vas a encontrar muy lejos de la verdad de Dios. Te vas a encontrar que las verdades de la Biblia chocan en tu vida. De repente tú empiezas a cuestionar. Ay, ¿y por qué el diezmo? ¿Y por qué hay pastores? ¿Y por qué las iglesias? ¿Y por qué la Biblia y no otro libro? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? Empiezas a cuestionar porque ya te guiaron a la mentira. Y cuando vas a la verdad, ya te queda muy lejos, te queda muy violento acercarte a la verdad. Lucas 11:23, el Señor es muy claro: el que no está conmigo, a mí se opone, dice la versión Nueva Traducción Viviente. El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, trabaja en contra de mí. Ojo con esto, porque no hay cristianos de banquillo. No hay cristianos neutrales. No existen personas, vamos a decir, que son neutrales en la vida. O trabajas en pos del reino de los cielos, o lo que estás haciendo es ser oposición y estás trabajando en contra del reino de los cielos. No, pero yo soy un cristiano que bueno, a lo mejor no hago nada en la iglesia, pero tampoco hago daño a nadie. No existe tal concepto de acuerdo a lo que Cristo dice. Cristo dijo: solo hay blanco o negro, no hay grises, no hay tonos intermedios, no hay personas que están ahí como si nada, que no molestan, que no pasa nada con ellos. No. O tú eres un cristiano que estás empujando en el reino de los cielos, o eres un cristiano que está restando en el reino de los cielos. No hay un término medio. Por eso tú tienes que tomarte muy en serio el examinar tu vida y el dejar que vuelvan a estar los cielos abiertos para ti y que llegue la bendición y que no se interrumpa tu comunión con el Señor y que aprendas a ser feliz en la vida cristiana. Hay cristianos que no son felices. Y un cristiano que no es feliz es un cristiano que tiene una raíz que todavía no la ha sacado de su vida. Porque un cristiano, aunque esté siendo apedreado para morir, te puedo asegurar que es feliz porque sabe que está viviendo el propósito de Dios. Por eso Cristo pudo decir en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Por eso Pablo relataba sus naufragios como proezas para el Señor y no como dando lástima. Ay, yo que he pasado hambre, que estuve en el agua 3 días y 3 noches, yo que me han apedreado 20 veces. No, él no lo decía con pena, él lo decía como diciendo: estoy siendo partícipe de las aflicciones de Cristo. Y era feliz, pero no en todo tiempo le fue humanamente hablando bien para ser feliz. Si tú eres un cristiano que no experimenta felicidad, y no quiero decir con eso que seas un cristiano que todo le va bien, no, pero un cristiano feliz
es porque hay raíces en tu vida que todavía no has arrancado. Y una de esas raíces puede ser el ocultismo. Una de esas raíces puede ser el ocultismo que ha cerrado los cielos de parte de Dios y tú no ves las bendiciones de Dios en tu vida. No las ves. A lo mejor porque no llegan, o a lo mejor porque has cerrado tu boca para ser agradecido, pero no las ves. Ves que siempre te falta algo. Hay cristianos que todo el tiempo están en esa queja, en esa falta, como si Dios no hiciera suficiente, como si nunca hubiera suficientes bendiciones para ellos. Eso demuestra que hay una raíz, y probablemente sea la de ocultismo, porque se cierran los cielos. Hay un reino de las tinieblas que opera en las ciudades, y los teólogos de este siglo, los teólogos importantes, afirman que las ciudades, las grandes ciudades, van a ser los lugares donde más oposición demoníaca va a haber en los últimos tiempos, porque son los lugares donde se concentran las mayores poblaciones. Y entonces ahí el diablo, gobernando las esferas de las ciudades, sabe que va a tener una gran influencia sobre millones de personas. No sé cuántos millones viven ya en Barcelona, pero seguramente más de 3 millones, ¿verdad? Imagínate 3 millones de gentes. Si el diablo consigue tener una potestad sobre toda esta ciudad, estará oprimiendo y estará manipulando a toda esa cantidad de gente. Por eso los que vivimos en las ciudades vamos a tener que vigilar y cuidarnos mucho en nuestro estilo de vida y limpiar todo lo que sea posible para que esa opresión y esas esferas de autoridad no nos manipulen a nosotros. ¿Sabes? Cuentan, el otro día estaba escuchando un evangelista muy reconocido en Latinoamérica que ha aconsejado a muchos presidentes y ministros de países, y él contaba de buena mano que, por ejemplo, el antiguo presidente de Argentina, Carlos Menem, tuvo una bruja durante 40 años a su servicio, contratada por él. Y las decisiones del país, la mayoría de las veces las tomaba habiendo consultado a esa bruja. Pero es que cuando le preguntaron a personas de los gobiernos de hoy en día, le reconocen a este pastor, le reconocen que muchos y muy frecuentemente ministros, senadores, congresistas, presidentes consultan con brujos para tomar sus decisiones. Hoy en día. Qué tristeza, pero siendo la mayoría de las naciones de Latinoamérica tan ricas en lo natural, tan ricas en la tierra, en los minerales, muchas con petróleo, y se ve como si hubiera una maldición que no ha permitido la prosperidad financiera en esas tierras. Cuenta este hombre que Carlos Andrés Pérez, el que había antes de Maduro y de Chávez en Venezuela, cuentan que hizo un pacto con el diablo para entregar Venezuela a Satanás. Y Venezuela, un país con petróleo, que podría estar en un nivel económico muchísimo mejor de lo que está, y no levanta cabeza. Y no levanta cabeza. A lo mejor le estamos echando la culpa a Chávez y al plátano maduro y resulta que viene la maldición desde allí atrás. Viene la maldición desde allí atrás. Es terrible, pero eso hace que se cierren los cielos y la bendición de Dios no llega. No llega, no te alcanzan las bendiciones de Dios como está prometido en Deuteronomio 28. Que las bendiciones de Dios te alcanzarán. Pero es que, claro, si ha habido ocultismo, si ha habido adivinación, si ha habido contacto con todo este tipo de cosas, es imposible que llegue la bendición. Hay una línea de conexión muy fuerte y muy clara entre el ocultismo y la rebeldía. Antes de hablar de eso, me estoy acordando de algo que dijo Quique la semana pasada y que también le escuché a este otro evangelista,
Y es que hicieron una entrevista a unos satanistas, a una mujer satanista creo que era, y le preguntaban si actualmente los satanistas, o sea, los que son abiertamente adoradores del diablo, pues que si actualmente se hacían sacrificios humanos. Que ya sabes que el diablo todo lo falsifica. El diablo quiere, si Dios derramaba sangre de animales para el perdón de los pecados, el diablo va a querer sangre. Si Dios envió a su Hijo Jesucristo, humano, se hizo hombre para morir en la cruz, el diablo va a querer sacrificios humanos. Y históricamente se sabe que los satanistas han hecho sacrificios humanos. Pues le preguntaban a una satanista en la actualidad que si se seguían haciendo sacrificios humanos. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Que en la actualidad se necesitan muy pocos sacrificios humanos porque ya los abortos suplen la sangre que demanda el diablo. Y claro, si contamos los millones de abortos que se producen en un año en el planeta, abortos provocados por la mano del hombre, abortos intencionados, son asesinatos y son vidas humanas. Por mucho que nos quieran decir que no lo son, son vidas humanas. Todos sabemos que son vidas humanas. Por mucho que tengan una semana de vida, son vidas humanas. El diablo es tremendo y ha conseguido y está consiguiendo tantas cosas que los hijos de Dios no podemos permitir ni por un minuto más ser instrumentos para el diablo. Hemos sido escogidos por Dios para anunciar sus virtudes. Hemos sido escogidos por Dios para ser vasos de honra, vasos limpios, no para que sigamos en nuestras costumbres y en nuestras raíces contaminadas y que nunca lleguemos a ser un árbol frondoso como el que describe el Salmo 1. Tenemos que tomarnos muy en serio estas cosas. En 1 Samuel 15:23 nos habla el profeta Samuel cuando va a regañar a Saúl por su desobediencia y le dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, aquí Dios nos está hablando claramente que hay una conexión, hay una línea común, podríamos decir incluso una raíz compartida entre la rebeldía y la adivinación, lo oculto. Esto se ve muy claramente en la vida del rey Saúl. El rey Saúl fue desobediente, ¿verdad? Fue rebelde, recibió instrucciones de Dios y se las pasó por el forro, lo hizo a su manera, parecido a como le habían dicho, pero no igual, no fue fiel, no había prestado atención. ¿Y sabes cómo acabó la vida del rey Saúl? Visitando una divina. Fue y visitó una bruja, una espiritista. Lo puedes ver en el capítulo 28, si no recuerdo mal, tengo por aquí anotado, sí, en 1 Samuel 28. Fue a Endor y allí en aquella ciudad había una bruja y él la visitó para saber si tenía que hacer guerra contra los filisteos. La rebeldía y la adivinación tienen una línea común. De manera que si yo soy rebelde, si yo soy una persona que no he trabajado la rebeldía en mi vida, que me cuesta obedecer, que me cuesta someterme, que me cuesta recibir órdenes, que me cuesta poner buena cara cuando me mandan algo, si yo soy rebelde, ojo, porque probablemente voy a tener algún sesgo de prácticas de adivinación y de ocultismo en mi vida. Tienen una misma raíz, una desemboca en la otra. Y qué tristeza, porque esto es muy peligroso también para las iglesias. ¿Por qué? Porque una persona rebelde, un cristiano rebelde, que no trabaja la rebeldía y que conserva esa raíz en su vida, si tiene dones proféticos de parte de Dios, los va a pervertir en la iglesia. Y entonces esos dones pueden ser sueños, pueden ser visiones, pueden ser supuestas profecías, no van a ser operadas en el Espíritu Santo, sino que van a ser operadas en otro demonio guía, un demonio de adivinación,
y puede contaminar la iglesia. Por eso la raíz de rebeldía la tenemos que atajar a nivel personal, la tenemos que trabajar a nivel de la iglesia, a nivel de la familia, a nivel de los hijos, en los ministerios. Tenemos que cortar porque no podemos dejar paso a una Jezabel que manipula, que trata de conseguir sus fines con supuestas profecías, visiones, sueños y obras que hace en la iglesia. No nos podemos asombrar de estas cosas porque la Biblia nos advierte que en la iglesia se levantan falsos profetas. En la iglesia se levantan falsos maestros, falsos obreros, fraudulentos. Ahora, por sus frutos se conocen. Por sus frutos se conocen. O sea, no nos vamos a dejar impresionar de alguien que venga y diga: pastor, he tenido un sueño para ti. Pastor, he tenido una visión y allí salías tú. Cuando tú vayas a venir a decirme algo de eso, asegúrate muy bien de que estás en comunión permanente con el Espíritu Santo, porque de lo contrario te puedes encontrar con una casi mala educación de mi parte para decirte: apártate de mí, Satanás. O sea, no voy a recibir nada que yo en mi espíritu discierna y detecte que viene con manipulación, con un espíritu que no es del Señor. Y he visto en más de una ocasión personas que se han acercado a los pastores y a los líderes a decirles: he tenido esto contigo, he tenido un sueño, he tenido una visión, Dios me ha dado una palabra. Ojo con esas cosas, porque muchas veces esconden una intención de manipular a la autoridad, de querer hacer las cosas porque yo, como no estoy en autoridad, trato de manipular a la autoridad para yo llevar a cabo mis planes con ese espíritu de Jezabel. Es algo que no vamos a permitir en la iglesia y que lo tenemos que erradicar por completo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo si en mi vida, o como vamos a leer ahora, mis padres, abuelos, hasta la tercera y cuarta generación tuvieron algún tipo de prácticas de ocultismo y de adivinación? Bueno, vamos a Levítico 26:40. El tercer libro de la Biblia, Levítico. Dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es confesar. Confesar mi pecado, confesar el pecado de mis antepasados. Y ahí surge una pregunta. Mucha gente me dice: ay, pero yo no sé si mi abuela, yo no sé si mis abuelos practicaron estas cosas. Bueno, ahí toca orar, toca arrodillarse, toca pedirle al Señor que nos muestre y que nos guíe el Espíritu Santo a conocer la verdad. Porque si tú anhelas la santidad y la limpieza, el Espíritu Santo te va a mostrar aquellas cosas de las que tú tienes que confesar, pecados de tus antepasados. Y es importante que lo hagas, es importante que te arrodilles y le digas al Señor: Señor, muéstrame si mis papás, si mis 4 abuelos, si mis 8 bisabuelos, si mis 16 tatarabuelos hicieron prácticas ocultistas. Hay gente que me ha dicho: no, yo me encontré un libro de brujería en mi casa y eso pertenecía a no sé quién. No, es que mi tía por allá visitó un chamán una vez. Es que el otro fue y visitó un curandero. Mira, si alguien de tu familia ha hecho este tipo de cosas, te toca a ti, que eres conocedor de la verdad, que tienes la autoridad de Cristo, te toca a ti confesar ese pecado, para que al menos en tu vida y en la de tus hijos para abajo, esa raíz sea cortada y sea eliminada y se vuelvan a abrir los cielos sobre tu vida. Tienes que confesar ese pecado. Lo segundo es renunciar y quitar toda práctica de ese tipo. La renuncia es un acto de fe por medio del cual anulo, así lo he definido yo, todo poder y propósito con el que participé del ocultismo o de lo oculto. Y ahí tienes un ejemplo muy claro en la Biblia del rey Josías.
En la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 23, se nos dice que Josías, cuando llegó al trono de Israel, muy joven, él leyó la palabra de Dios y vio que todo esto de los adivinos, los encantadores, los altares que levantaban en los lugares altos, vio que todo eso no era de Dios y se dedicó con gran esfuerzo, uno por uno, a ir quitando esos lugares, esos ídolos en muchas ocasiones, falsos sacerdotes, los degollaba. O sea, con esas cosas no hay que tener contemplaciones. No hay que tener contemplaciones. Si tienes libros, quémalos. Si tienes cualquier contacto todavía, quita eso de tu vida, sácalo. No tengas ningún contacto con lo oculto. La Biblia nos cuenta cómo el rey Josías, dice la Biblia, que no hubo otro antes de él ni después de él que se volviera a Dios de todo su corazón como él lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que él entendió de la Biblia lo aplicó al 100%. Lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Fue radical. De todo lo que él entendió en la Biblia, de todo lo que él leyó en esos libros, él fue radical. No consintió ni media gota de levadura. Y se dedicó a destruir todos los lugares de Baal, toda la adoración que había a falsos dioses, a los adivinos, a los encantadores, los expulsó, los quitó de en medio. Y es impresionante, Dios dice que ningún otro rey en Israel se convirtió, se volvió a Yahweh como lo hizo Josías con todo su corazón. Y que a mí eso lo que me impresiona es que Josías tenía ganas de agradar a Dios. Josías fue un rey que siendo joven tuvo ganas de hacer las cosas a la manera de Dios. Josías no le dijo, Señor, conviérteme, como muchas veces decimos nosotros. Josías entendió que tenía que convertirse él y tomar acciones radicales. A veces decimos, Señor, quita el pecado de mi vida, pero es que soy yo el que tengo que arrancar algunas cosas. Soy yo el que tiene que llegar a mi casa y tirar los libros que tenga, tirar y no volver nunca más a llamar a un teléfono, a consultar un adivino, nunca más. Desterrar eso de mi vida, anular cualquier posible vuelta atrás en esos caminos de ocultismo. Y por supuesto, tengo que comenzar a andar en la luz. Efesios 5:18, ya para terminar y para orar, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, hola, estamos aquí, sino más bien, reprendedlas. Tú tienes que tomar una actitud beligerante, tú tienes que tomar una actitud bélica contra todo lo que se mueva en el mundo de las tinieblas. Y llegados a este punto quiero recordarte algo, porque hay gente que a veces dice, no, es que yo no quiero orar de esa manera, yo no quiero batallar contra los demonios, porque eso es peligroso y luego me van a volver en mi contra y mi casa va a correr peligro. No, Señor, el territorio enemigo lo atraviesas cuando tú atraviesas la línea de la desobediencia. Si tú estás dispuesto a obedecer a Dios, si tú estás dispuesto a ser obediente a la palabra de Dios, tranquilo, tranquila, tú te puedes meter a pelear contra todas las potestades que quieras, porque Dios te va a respaldar. Ahora, si tú eres desobediente, eso es como ir a la guerra sin cartuchos, sin el arma cargada. La vas a sacar y el diablo se va a reír de ti, porque no vas a tener autoridad. Y ahí sí te va a revolcar, ahí sí te va a herir y te va a dañar. Pero si tú eres obediente, si tú eres fiel a Dios, si tú eres alguien que se cuida de poner por obra la palabra de Dios, tranquilo, batalla contra el diablo con todo, porque Dios te va a dar la victoria y Dios va a volver a abrir los cielos sobre tu vida. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para orar? Señor, te damos gracias porque tú muestras en tu palabra, Señor, cuáles son
aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que poner en práctica. Gracias, Padre, porque tú has prometido enviar a tu Espíritu Santo a nuestras vidas para que nos guíe a toda la verdad, para que Él sea el que nos enseñe y el que nos recuerde toda la verdad, todas las cosas. Yo quiero, Señor, en esta mañana ponerme de acuerdo contigo y ser guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad. Señor, hoy te pido que tú nos muestres todos los pecados concretos, Señor, todas las cosas concretas que hemos hecho en nuestra vida, que son pertenecientes al mundo de las tinieblas, pertenecientes al mundo de lo oculto. Todas las cosas que son contaminación de espíritu para nuestras vidas. Aquellas puertas que hemos abierto al diablo por medio del ocultismo, de la adivinación. Espíritu de Dios, yo te pido que tú nos recuerdes en esta hora todas estas cosas, Señor, que queremos trabajar, queremos ser libres, queremos ser limpios. No queremos vivir en ningún engaño, en ninguna manipulación del diablo. Hoy, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de mentira, todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, todo espíritu de manipulación. Lo echamos fuera de este lugar, fuera de nuestras vidas. Todo espíritu mentiroso que quiere hacernos creer que no hay raíces escondidas en nuestra vida, que nos hace creer que estamos bien, que nos hace creer que ya hemos trabajado suficiente por la santidad, por la pureza. Te vas, Satanás, en el nombre de Jesús, y descubre, Señor, todo pecado oculto de nuestras vidas, toda práctica de adivinación, consultas con hechiceros, con brujos, espiritistas, adivinos, farsantes, en el nombre de Jesús. Toda práctica, todo contacto con falsos profetas, con falsos agoreros, en el nombre de Jesús. Descubre, Dios, descubre. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todas esas prácticas que han abierto las puertas para que el diablo manipule nuestras vidas, aún para que manipule nuestras oraciones. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, por toda falsa profecía, por toda falsa doctrina, Señor, por todo espíritu jezabélico que haya operado en el pasado en esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te atamos, Satanás, y te echamos fuera. No tienes parte con nosotros. Hoy te pedimos perdón por el pecado de nuestros antepasados, Señor. Y te clamamos, Señor, para que tú nos muestres todo aquello que ellos hicieron, todo aquello que ellos practicaron y que generó maldiciones en nuestra familia, Señor. Maldiciones de ruina, de esterilidad, maldiciones de abortos, de crímenes, de asesinatos, de muertes prematuras, de violencia, de secuestros, de extorsiones, maldiciones que arruinaron negocios, en el nombre de Jesús, enfermedades que vinieron asignadas a nuestras familias, todo tipo de maldiciones que nos han alcanzado, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo contigo en el camino, Señor. Queremos ser libres, Padre, queremos ser libres, queremos arrancar toda raíz de adivinación y de ocultismo en nuestras vidas, Señor. No consentiremos más ese pecado. Al llegar a nuestras casas, Señor, vamos a derribar todo lugar alto, vamos a derribar todo lugar de sacrificios, velas encendidas, ritos, oraciones que se hicieron a favor de nuestros hijos, que hicieron con nosotros, consagraciones, rezos, baños, todo tipo de rituales, todo tipo de oraciones que se hicieron en nuestras vidas, todo manto que vino a través de falsos sacerdotes, de falsos obreros, que aún en nombre de Dios hablaban, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy anulamos todo poder de las tinieblas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y aún te pedimos perdón por todo pecado de adivinación que hayan hecho los gobernantes de este país, Señor. No tenemos conocimiento, Señor, pero te pedimos que tú nos muestres y que tú nos lleves a conocer, Señor, qué prácticas de adivinación han hecho nuestros gobernantes. Si algún pacto de consagración de la nación
se hizo a santos, a vírgenes, a demonios, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor. Todo culto a las tinieblas, todo culto, toda maldición que fue vertida por nuestros gobernantes contra el pueblo y la nación de Israel. Hoy te pedimos perdón una vez más, Señor, porque aquello generó maldición. Aquello generó maldición para la nación, Señor. Y tú has venido, Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Y hoy colocamos a Cristo en el centro de la iglesia, en el centro de nuestras vidas. Hoy colocamos a Cristo en un acto de fe, en un acto de confesión, en un acto de adoración. Colocamos a Cristo en el centro de la iglesia, en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestras vidas y familias, en el centro de la nación. Jesucristo, sé el centro. Hoy te lo cantamos, Señor. Y juntos se lo cantamos. Dentro de esta iglesia sé Jesús. Cántaselo a Él. Dentro de esta iglesia sé Jesús. Aleluya. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Díselo fuerte. Solo a Él adoramos. Nada importa más que tú. Solo a Él. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Sí, Señor, y te pedimos que podamos ser libres y limpios desde nuestras entrañas, Señor, toda raíz de ocultismo en nuestras vidas. Señor, mientras caminamos a nuestras casas, mientras oramos esta semana, te pedimos que tú muestres todo lo que hemos vivido en el ocultismo, Señor, para sacarlo de nuestras vidas, para limpiarlo, Señor. Todo objeto de rito, todo objeto de culto satánico que podamos conservar en nuestras vidas, Señor, queremos desterrarlo en el nombre de Jesús. Todo símbolo, todo libro, toda oración aprendida, todo lo recibido del ocultismo, Señor, lo desterramos en el nombre de Jesús. Y te declaramos a ti, Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Aleluya. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé dentro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé dentro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé dentro. Vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé dentro. Vida eres tú, si mi vida eres tú. Dentro de esta iglesia sé Jesús. Dentro de esta iglesia sé Jesús. Por siempre, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Fuerte. Cristo. Alábale. Cristo. 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 Desde mi ser hasta el cielo, Cristo sé dentro.
Levanta tus manos, Señor, yo te pido que unjas las manos de tus hijos para que así manos santas, Señor, sean levantadas también en los hogares. Te pido que les des habilidad y fuerzas para el trabajo, Señor. Te pido que tú les des destreza en el manejo de tu palabra, Señor, para poder pelear toda batalla de fe. Te pido, Señor, que esta semana los cielos se vuelvan a abrir para aquellos, Señor, que confiesan su pecado delante de ti, sus pecados delante de ti, Señor. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que podamos en todo lugar ser olor grato de Cristo, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice nuestros matrimonios, Señor. Bendice a los jóvenes, Señor, para que sean librados de todo mal. A los niños, Señor, para que crezcan sanos en tu palabra, firmes en el Evangelio, Señor. Para que esta generación pueda anunciar el Evangelio a todo lugar, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor, aquí, que a Emma, a los pastores Holland, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos para que desde la cabeza, Señor, venga la bendición a todos tus hijos. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y te invito a que le des un abrazo a 3 o 4 personas, que los bendigas porque así nos enseña el Señor también.